Muy buenas tardes a todos. Estamos admitiendo a todo el mundo. Gracias por conectarse. Gracias y bienvenidos en nombre de la Fundación Pensar, por estar acompañándonos hoy en esta oportunidad. Mi nombre es Norberto Pontiroli. Eh, yo soy internacionalista. Mi rol va a ser en el día de hoy acompañarlos, presentar a los oradores que me acompañan, que tengo el gusto enorme de compartir con Sober El Zucaria y con Diego Capelli, este espacio que hemos dado a llamar Argentina y el Golfo, en el cual queremos invitarlos a escuchar una serie de presentaciones alrededor de 15 minutos. Vamos a ir tomando cada uno de los oradores. Eh, Nos parece siempre útil y recordarles que nos interesa ir recibiendo su feedback, su alimentación, sus comentarios, sus preguntas sobre todo, para ir recogiéndolas a lo largo de las presentaciones de cada uno. Así que la invitación que les hacemos es que por favor puedan utilizar el chat como el espacio donde ir volcando comentarios y sobre todo las preguntas que vamos a recoger y vamos a dejar 15 minutos al final para poder intercambiar. Eh, Sin mucho más demora, una vez más les damos la bienvenida, les agradecemos en nombre de la Fundación Pensar, Pensar fuera de la caja, Pensar Internacional. El insumo o la publicación que un poco dispara esta presentación es el informe de Pensar Internacional que se publica en septiembre, en el cual abordamos desde una perspectiva con algunos editoriales, que incluye editorial del expresidente Macri, eh, así como también de Fulvio Pompeo y de Horacio Reiser, abordando lo que para nosotros es una enorme oportunidad para la Argentina, que es un tipo de vinculación estratégica con los países del Golfo. Y es por eso que hemos invitado a especialistas y a referentes, como es el caso de Sober El Zucaria, que va a ser un poco la que va a disparar, la que va a romper el hielo con la presentación. Luego vamos a escucharlo a Diego Capelli. Eh, Sober nos va a ofrecer una mirada desde Argentina sobre los países del Golfo. Luego Diego Capelli nos va a dar una visión más global sobre el rol de los países del Golfo en la economía y en la gobernanza internacional. Y finalmente yo voy a compartir algunas reflexiones acerca de cómo esto interpela a la política exterior argentina. Y sin mucho más, ahora sí, la presento a Soer, que tiene un extenso y muy experto currículum con doble maestría, doble titulación, doble maestría de magíster en Relaciones Internacionales. Entiendo que uno de ellos todavía incluso maestrando, abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, eh, concejal de la ciudad de Córdoba, ex interventora de la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales de la Nación, fue diputada nacional y fue vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores dentro de Nación, y una brillante y larga carrera en la sociedad civil, pero con una visión muy interesante al respecto. Así que sin más demora, Soer, un placer escucharte y eh, es tuyo el espacio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Norberto. Un gusto compartir con Diego, con las autoridades de Pensar que diseñaron este pensar fuera de la caja para ayudar a comprender un poco de forma más simple
de qué se habla cuando se habla de política exterior y en este caso llevada al Golfo, a los países árabes. No se puede entender el Golfo sin la contextualización de dónde está geolocalizado, que es Medio Oriente, en el marco de una tradición cultural, religiosa y que tiene que ver con estados nuevos, como son los del Golfo propiamente dicho, que después de que el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se divide en estados cuando son colonizados a esta zona del mundo entre Gran Bretaña y Francia, recién estos países, a partir de 1970, se logran independizar, 71 y demás. Pero Argentina tiene una larga trayectoria de relacionamiento con el mundo árabe, porque básicamente la tercer corriente migratoria que llegó a Argentina son de los países árabes. Muchos de ellos venían con pasaporte turco, por eso se nos conoce en Argentina como turcos, porque era un imperio, básicamente Siria, Líbano, de Palestina también, y de lo que se conoce como la ex Mesopotamia o la media luna fértil del mundo árabe. Estos paisanos que llegaron a la Argentina se integraron muy rápidamente y viven y son parte de nuestro Estado-nación y de hecho están en Santiago del Estero, radicados en Santiago del Estero, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, es decir, están arraigados en nuestra argentinidad. Muchos de ellos se dedicaron al comercio y también el relacionamiento con el mundo árabe tradicional, Egipto, Libia, Argelia, Líbano, Siria, se da a partir del comercio porque son países que necesitan alimentos. Y Argentina tiene, gracias a Dios, un gran caudal de comercio en agroindustria y una gran sinergia. Durante muchísimos años, además de la cultura, de la poesía, de la danza, en el intercambio entre estos países tradicionales del mundo árabe, se comerció muchísimo, vendiéndole básicamente, como les decía, productos agroalimentarios. Pero luego, en la década del 90, en lo que es el inicio de la globalización, Argentina empieza a un posicionamiento internacional y se abre al mercado halal. La certificación halal es la certificación de alimentos para todos los países o todos los que consumen em, con requisitos islámico, es decir, sin cerdo y sin alcohol. Básicamente esos dos ingredientes sería el paralelo de la certificación kosher para los que consumen comida de este requisito que es para la tradición religiosa judía. En el mundo árabe no solamente se consume alimentos halal, sino en Malasia, en Indonesia, en Australia y en tantos otros países donde hay gran potencial de comunidad islámica. Y Argentina empieza a producir y exportar ya alimentos manufacturados. Por ejemplo, el bonobón tradicional de la empresa Arcor se consume muchísimo más fuera del país, fuera de Argentina, fuera de la región latinoamericana y el primer comercio es justamente con certificación halal, la mayor cantidad que el bonobón se consume en el mundo. Pero esto tiene que ver con el posicionamiento que elige Argentina a partir de la década del 90 en la globalización y todo el cambio que se da a partir de una década que nos lleva a un posicionamiento. De hecho, Argentina empieza a vender animales con certificación halal, es decir, carne vacuna, pollo, carne ovina, que lamentablemente con el paso del tiempo hemos perdido esos mercados y Brasil nos ha ganado en ese comercio por no continuar justamente cuidando los mercados que habíamos conquistado. Después de la década del 90 viene otro factor que limita un poco el comercio con estos países tradicionales, que es la primavera árabe. La primavera árabe es este movimiento de estudiantes y demás que lleva a una interacción
Entre estos que ponen en crisis el Estado en estos países su propio Estado y su propia política interna y los obliga a encerrarse aún más para resolver estos temas y ordenar su propia casa. Eh, Parecido a los movimientos latinoamericanos en la década del 70 del 80, y esto lleva a, paralelamente en el mundo, ya no hay un un biposicionamiento de fuerza, sino se abre al multilateralismo. Este multilateralismo con la inserción de un Estado grande que también se dedica a expandirse en el mundo, como es el caso del gigante de China. Esto obliga a que muchos países, incluidos el nuestro, busquen un reposicionamiento. Pasado unos años y ya con la consolidación de estos estados que habían logrado independizarse en la década del 70, pero que tienen una gran reserva de recursos naturales, cosa que Argentina también, pero aún no explotados del todo, tenemos como coincidencia con ellos la gran cantidad de recursos naturales, ellos explotados y en vía de explotación, nosotros recién descubriendo o abriéndonos a esta dicha explotación que de hecho con el gobierno de Mauricio Macri hubo muchos caminos de inversión para que la explotación en energía con inversión de estos países del Golfo llegara a Argentina y algunos quedaron en el camino y otros se capitalizaron. Esto también tiene en cuenta que estos mismos países tienen necesidad de alimentos, cosa que Argentina produce y en gran cantidad. Además de una visión internacional compartida, en muchos casos con valores compartidos. Estos países del Golfo son monarquías recientes, pero si se me permite una clasificación, quiero decir que son países que son bastante pragmáticos en su mirada, que son culturalmente férreos, con una visión y un sostenimiento del culto al que pertenecen, hacen de su vida una visión en cuanto a la práctica cultural y religiosa, pero cuando se abren el mundo son absolutamente pragmáticos y apolíticos. Saben, porque les ha costado muchísimo, a pesar de que son monarquías independientes recientemente, como lo he dicho varias veces, saben lo que cuesta porque son países que no tienen agua, por ejemplo, o que no tienen cómo producir alimentos y por eso, a partir de sus regalías, con ejemplo, Arabia Saudita es un factor, es un país predominante en cuanto al petróleo y a cuánto va a valer y a cuánto se va a comerciar el petróleo en el mundo, o Qatar, que tiene el 13% de la reserva de gas natural del mundo, sin embargo, necesitan alimentos, necesitan educación, necesitan turismo, necesitan cultura a partir de las regalías que han recibido por estas energías y recursos naturales que obtienen y explotan, han tenido una visión. A través de esa visión que han marcado cada uno estratégicamente y complementariamente con lo que son y lo que producen, de relacionarse con la educación y los principales centros educativos del mundo. De hecho, la clase gobernante de cada uno de ellos son preparados en el exterior para luego volver y no solamente han regresado con ese background de educación, sino que han traído esas políticas educativas a sus países. No solamente esto, sino que han creado a partir de estas regalías eh, fondos de inversión que son los que ayudan en muchos casos a las políticas de bienestar de otros países a través de programas que tienen que ver con los déficits que los países tienen en vías de desarrollo y ellos a través de estos fondos de inversión y no directamente desde el Estado ayudan en estas políticas. En el gobierno de Mauricio Macri, como ejemplo, muchos de estos fondos de inversión ayudaron en las provincias de Neuquén, San Juan, en inversiones que tienen que ver con eh, hidrocarburos y con energía, o en Córdoba y Santa Fe, Emiratos Árabes Unidos, ha ayudado y ha colaborado para que, por ejemplo, media Córdoba y media Santa Fe tengan agua
es decir, el acceso al agua a través del canal de Paraná. Es decir, una sinergia que ayuda a los países en vías de desarrollo, pero lo hacen a través de estos fondos de inversión. ¿Qué necesitan los países árabes para interrelacionarse? Y en este caso, ¿por qué la escasa aún interrelación con Argentina? Es porque necesitan confianza. El mundo, en definitiva, necesita confianza. Pero los países árabes ponen mucho énfasis en las garantías y la confianza para que cuando una vez que invierten sean relaciones duraderas y a largo plazo. Porque de Argentina aman todo, aman el tango, aman el mate, aman la cultura, aman el fútbol, pero necesitan poder afianzar las relaciones a largo plazo. Y eso es lo que está sucediendo desde hace ya varias décadas. Como excepción, la mayor cantidad de interrelación con el mundo árabe y con el Golfo, con relaciones productivas, que en algunos casos lamentablemente quedaron truncas, han sido con el gobierno de Mauricio Macri, porque ha tenido no solo la apertura a través de Cancillería, sino también la sostenibilidad y las garantías necesarias para que en las provincias que colaboraron a través de los fondos de inversión o en los intercambios que realizó, por ejemplo, la vicepresidenta Gabriela Michetti realizó un viaje al mundo árabe o vinieron los príncipes a Argentina y firmaron acuerdos multimillonarios, se produjeron entre el 15 y el 19. Lamentablemente, luego el cambio de gobierno y sumado a la pandemia hizo que estos países se retrajeran un poco en relación a Argentina y hoy están de nuevo mirándonos con una óptica o tomándonos el tiempo a ver si podemos ser seguros a largo plazo para invertir. Lo que les interesa de Argentina son los recursos naturales, son el turismo. Cada uno de ellos ha tenido y ha desarrollado una marca país. Por eso, por ejemplo, el Mundial se llevó a cabo en Dubái y no solamente se llevó a cabo allí, sino que abrió los ojos al mundo de lo que en Dubái en 30, 40 años, 50 años pudo hacer y cómo se puede mostrar al mundo. Ellos también a través de esta visión 2030, 2040 que cada uno posee, quieren lograr el respeto que muchas veces en muchos países, incluido el nuestro en algún momento, se los seguía mirando como aquellos nómades que transcurrían en el desierto con túnicas hacia arriba del camello. Eso está lejos, muy lejos de lo que el mundo árabe es y por supuesto más aún el Golfo representa. Representa innovación, representa turismo, representa cultura, representa dinamismo y mucha fuerza joven. Son países jóvenes, pero con una gran cantidad de caudal de población joven que tiene esperanza y tiene fortaleza para salir al mundo, desarrollarse, traerlo a sus países e impactar en políticas internacionales. Tienen una gran apertura en política exterior, lo que los hace aún más amigables y más cercanos. Me gustaría por ahí cerrar en este punto para así hacer un rico intercambio a través de las preguntas que creo que pueden solucionar más aquellas incógnitas o consultas que puedan tener y que puedan recabarse para llevar una mejor visión del Golfo. Son amigos, nos quieren, necesitan seguridad para poder comerciar y relacionarse a largo plazo. Muchas gracias. Excelente, Sober, muchísimas gracias a vos por compartirnos con tanta pasión también esta historia de complementariedades y sobre todo de un futuro común, provisorio y de muchos intereses compartidos, intereses y valores compartidos. Me olvidé de decir en tu presentación, y es importante en este ámbito, que además Soder es la presidenta de la Fundación Pensar Córdoba, eh, y que
que bueno, este es un evento de mucha presencia federal, así que súper interesante el dato de los bonobón también, no lo sabía. Gracias. Bueno, a continuación los vuelvo a invitar a todos los que todavía no lo han hecho y lo quieran hacer, que nos vayan dejando preguntas para Sober o para Diego en la medida que vayan avanzando en las exposiciones. Bueno, a continuación le voy a ofrecer la palabra a Diego Capelli, eh, que es un profesional muchos años en el sector público, más de 25 años, actualmente también dedicándose a la consultoría a gobiernos en asuntos exteriores económicos, con un enfoque principal en la región del Golfo. Eh, Entre el 2015 y 2019 integró el equipo de Relaciones Internacionales durante la presidencia de ingeniero Macri, y particularmente tuvo un rol dentro de lo que es el G20, que es el rol del Sherpa, y que es un rol relevante en materia de acompañamiento al presidente en el camino, digamos, del G20. Eh, Diego es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y también tiene un posgrado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Tohoku en Japón. Así que sin mucho más, creo que seguramente me debo haber olvidado algunas cosas de su experiencia. Diego nos va a ofrecer una mirada más global acerca del rol que están desempeñando estos países del Golfo en la gobernanza global y en la economía internacional. Así que Diego, gracias y te escuchamos. Gracias Norberto por la presentación y gracias Sol por transmitirnos, bueno, vos sos la experta, pero creo que el mensaje central es población joven, optimista con la dirección que esos países están tomando. Creo que eso define el momento de los países del Golfo, que es un momento muy positivo. Eh, yo quería empezar trayendo un concepto de los dos informes que publicamos a partir de septiembre pasado, que es que una estrategia internacional, de inserción internacional, tiene que ser dinámica. O sea, tiene que ser flexible como para adaptarse a los cambios geopolíticos y económicos, capaz de ajustarse a escenarios que son muy cambiantes, sobre todo ahora. Porque el mundo que nosotros proponemos ampliar y diversificar nuestros socios es un mundo que está en transición. Y como parte de esa transición, importante parte de esa transición es que están surgiendo estos nuevos polos de poder, entre ellos los países del Golfo muy prominentemente, que representan oportunidades para el resto del mundo. Muchos países están ya diseñando estrategias y nosotros creemos que nosotros tenemos que tener una estrategia en ese tablero. El, el mundo está más complejo. Yo ahí coincido con Sober, comparado con los 90. Es un mundo que tiene algunas tendencias hacia la fragmentación. No sabemos si es un ciclo más es decir, una fase de un ciclo de expansión o de contracción de la cooperación, si es un fenómeno inédito, si va a dar lugar a otra cosa, pero es evidente que es un mundo más complejo. Y me parece interesante, como dijo Sora anteriormente, compararlo con la fase de apogeo de la globalización, que fue posiblemente los 90. Si tuviera que poner un cronograma específico, sería posiblemente entre el 91 y el 2001, que era una época de hiperunipolaridad. Una época muy optimista, porque se creía que la interdependencia económica, la expansión de la democracia y las instituciones multilaterales universales iban a dar lugar a un periodo muy prolongado de dos cosas importantes: prosperidad y estabilidad. La interdependencia económica era vista como una fuerza pacificadora que iba a durar muchos años. Se hablaba del fin de la historia, la democracia liberal y la economía de mercado como las formas finales
de la organización política y económica de las sociedades. Eso obviamente cambió, y si lo tuviera que definir a trazos muy gruesos, yo creo que estamos en una transición del orden mundial basado en reglas a uno basado en el poder y los recursos. Con el surgimiento de el poder gravita ya en forma multipolar. Eh, y hay países que tienen visiones distintas de cómo debería ser el orden internacional. Hasta ahora teníamos un sistema que de alguna forma, si no los armonizaba, al menos los contenía todos dentro del mismo sistema. Y creo que eso está en discusión hoy. El sistema que conocíamos, que es el sistema multilateral, que proveyó estabilidad en general desde la posguerra, empieza a ser presionado por cuestiones geopolíticas. Y los desacuerdos hoy, si uno ve el tablero de temas globales, los desacuerdos incluyen desacuerdos en comercio, en la cadena de valor, en la tecnología, cambio climático, la gobernanza global, incluyendo el sistema financiero, migraciones, bueno, prácticamente todo el tablero de temas. Y esto tiene un efecto en la economía, esta especie de desglobalización que es, no quiero ser técnico, pero hay una erosión de lo que fue el principio rector de la globalización, que era la eficiencia económica, que cada país se dedicaba a hacer lo que era más eficiente. Entonces ahora se sumaron consideraciones de seguridad, de resiliencia de la cadena de suministro, geopolítica. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, estamos en un sistema subóptimo. La buena noticia dentro de esa complejidad es que empiezan a surgir potencias medias. Son países que son líderes en sus regiones, en general que tienen liderazgos fuertes con una visión hacia el futuro, que tienen coaliciones que no son excluyentes, que no ven a la competencia estratégica entre Estados Unidos y China como un juego de suma cero en el cual ellos tengan que elegir. Como dice, hay una frase muy conocida del canciller de Singapur que dice: nosotros tenemos círculos superpuestos de amigos. No nos hagan elegir. Depende de los temas, nosotros somos amigos de tal, y si es de otro tema, somos amigos de los otros. Pero no queremos ser amigos de uno para todo y amigos de otro para todo. Y yo creo que eso es lo que buscan en general las potencias medias. Estos países actúan un poco también como conectores en el comercio, porque los vínculos directos entre Estados Unidos y China, que empezaron a cortarse por restricciones a comercio e inversión, están siendo reemplazados por vínculos indirectos de estos países que son no alineados, pero no alineados como lo conocíamos hace 40 años, no alineados porque tienen autonomía estratégica. Y la idea detrás de esto es que un país que interactúa con una amplia variedad de socios que tienen orientaciones geopolíticas distintas es más resiliente ante las perturbaciones que pueden provenir de socios individuales. Entonces, en el comercio global actúan como amortiguadores de esta fragmentación entre bloques. Los países del Golfo son países conectores, por el rol y por decisión política y porque cumplen con algunas condiciones. Actúan como puente entre bloques, tienen relaciones en general positivas con todos los bloques. El príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita está en este momento en Estados Unidos, una visita de altísimo perfil con Estados Unidos. Arabia Saudita, el país que Trump visitó, fue el primer país que visitó tanto en su primer mandato, a inicio de 2017, como ahora. Tienen capacidades de mediación, cada vez más tienen más músculo diplomático. Al tener relaciones positivas con todos, tienen capacidades de mediación. Entonces, por ejemplo, tanto Emiratos como
como Arabia Saudita tuvieron un rol en el conflicto de Ucrania, Qatar en algunos conflictos en África. Después, obviamente, tiene activos estratégicos que los hacen indispensables, como energía, finanzas, infraestructura marítima, tecnología, logística. Eh, pero básicamente tienen abiertos canales con múltiples polos de poder sin estar alineados 100% con ninguno. Y obviamente también hay un tema geográfico, como ya nombró Zoe, que están ubicados en la intersección de 3 continentes. Yo leí, no sé si es esto chequeable o no, pero que 1/3 de la población mundial vive dentro de una distancia de un vuelo de 4 horas del Golfo. Si no son 4, serán 6, pero digo, están en una ubicación geográfica eh, entre 3 continentes. Ahora, ¿dónde estaban estos países cuando la globalización estaba en su apogeo? Y básicamente la integración en el mundo era definida por 2 ejes nada más. Uno era la seguridad regional y otro, por supuesto, que eran arquitectos del mercado energético en el momento de mayor demanda global. Pero a grandes líneas tenían un rol bidimensional. Digo, para tomar dimensión de todo lo que se avanzó en 30 años. Entonces, ¿dónde están hoy? Así hacemos fast forward a hoy. Primero que los fondos soberanos manejan una parte muy importante del capital mundial. Se calcula que van a manejar 18 billones de dólares para el 2030. Y son centros financieros comparables a lo que eran en su momento, o siguen siendo, pero Zurich, Singapur, Hong Kong, o sea, son hubs de la inversión global. Hacen inversiones masivas en la transición energética, en energías limpias, en hidrógeno verde. Tienen megaproyectos urbanos, ciudades futuristas que nos cuesta a nosotros imaginar si no fuimos. Eh, Como dijo Soar, tiene inversiones en deporte de impacto global. El Mundial de Qatar. Han comprado clubes. El Arabia Saudita, el Newcastle. Qatar, el PSG. Emiratos, el City. Han desarrollado ligas locales de fútbol espectaculares, sobre todo Arabia Saudita. Juega Cristiano Ronaldo, ha jugado Neymar, Benzema. Y eso obviamente configura una influencia cultural y geopolítica de dimensiones globales. Son fuertes en tecnología, están invirtiendo en inteligencia artificial, no solo en innovación o en startups, o sea, invierten en infraestructura crítica como data centers, semiconductores, redes de computación, hacen alianzas con gigantes de la tecnología como Google o Microsoft, hacen inversiones globales en logística para asegurarse el suministro, entre otras cosas, de alimentos. Logística terrestre, marítima, ferroviaria, y así se posicionan en las cadenas de valor globales. Las aerolíneas, creo que lo pusimos en el informe, están entre las mejores del mundo. Qatar, Etihad, Emirates, Saudía, no solo están entre las mejores y más lujosas, sino que es un modelo hub muy potente, porque en las 4 gran parte del tráfico es de conexiones. Gente que va a otros países, pero toman esas aerolíneas. Y el turismo, también ahí retomo un poco lo de Sober, ya representa más del 10% del PBI del Golfo. Pero ahí me quiero detener, no quiero ser como muy sesgado, pero el caso de Arabia Saudita me parece espectacular. Un país que en el 2019 no tenía turismo internacional, salvo los viajes religiosos, pero no tenía, cero. El objetivo de la visión 2030 es 70 millones de visitantes en el 2030. O sea, para dimensionar, nosotros en Argentina en el 2024 tenemos 6,2 millones. 70 aspiran. Los países líderes en turismo receptivo, como Francia, España, Estados Unidos, Italia,
tiene entre 50 y 100 millones de visitantes por año. Y con todo lo que significa en cuanto a industrias conexas como la hotelería, la gastronomía, el transporte, retail, entretenimiento. Este mes Riyadh fue la sede de la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas de Turismo. Los factores detrás del cambio, de todos estos cambios, porque son cambios masivos que hubo en la región, son los planes. Planes muy ambiciosos, de largo plazo, apalancados en los ingresos del petróleo, que se invirtieron en infraestructura, en ciudades, en aeropuertos, en puertos, en zonas económicas especiales. Y estos planes están en los 6 países. Están en Arabia Saudita, Visión 2030, Qatar lo mismo, Emiratos tiene un plan centennial hasta el 2071, Kuwait, Omán, Bahrein. Son planes de gran escala, extremadamente ambiciosos, con metas muy claras, mecanismos de seguimiento y que permiten medir la ejecución. Lo que no creo que sean replicables. Digo, no son nuestros planes quinquenales de los 50. Digo, es un mundo muy, muy distinto, pero sí demuestra el nivel de ambición con el cual estos países están proyectando el futuro. Esto es una gran oportunidad para Argentina, que tiene mucho potencial, pero que tenemos una relación muy fragmentada, como decía Sober, con ellos. Tenemos casos puntuales. El último creo que es el de Saudi Aramco y la compañía de petróleo de Abu Dhabi, que aparentemente van a ser socios de YPF en el plan de exportación de gas licuado. Pero han tenido participación en las provincias. Si lo tuviera que definir, la relación de Argentina con los países del Golfo, yo diría que tiene que entenderse como un proceso de ampliación de ambición política y económica. Eso creo que debería ser el encuadre. Ahora, esa relación no se activa sola o por negocios individuales o proyectos individuales. Creo que hay que diseñar una hoja de ruta. Y otra vez ahí retomo a Sober, la construcción de confianza es muy importante en esa hoja de ruta porque es una relación conociendo a nuestros amigos del Golfo que requiere una presencia sostenida. Entonces, ¿qué pilares podría tener? Y creo que lo pusimos un poco en el informe. Diplomacia política de alto nivel. Es importante que viajen al más alto nivel político, que haya una promoción económica activa, que haya un canal abierto con los fondos soberanos y obviamente involucrar a los gobiernos provinciales, primero porque son los dueños de los recursos y son los que pueden presentar carteras de proyectos de inversión concretos. Si hacemos todo eso, partiendo de la base que estamos empezando esto, si hacemos todo eso vamos a generar, creo yo, un ecosistema de vinculación. Pero es una secuencia. Ese ecosistema de vinculación va a llevar, si las cosas salen bien, a identificar dónde hay oportunidades concretas de convergencia. Este desafío de transformar el potencial este que tenemos de complementariedad del que habló Sober, yo creo que requiere 3 tipos de condiciones. Yo creo que son generales y aplican a toda la inserción internacional, que nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo y lo pusimos en práctica cuando estuvimos en la gestión. Primero, hay condiciones estratégicas, que es el alineamiento con las agendas globales del futuro que se están discutiendo hoy. Segunda, muy importante, condiciones institucionales, que hay una macro estable, marcos regulatorios previsibles e incentivos adecuados para la inversión extranjera. Y finalmente, hay condiciones de tipo operativa, que tiene que haber infraestructura, logística, capacidades tecnológicas y también capacidades
de gestión. Mi impresión personal es que en cuanto a las condiciones generales, que son condiciones necesarias, estamos en el rumbo correcto, estamos bien encaminados. Ahora, hace falta complementar eso, como dijimos en el informe, con una agenda de largo plazo, una hoja de ruta y sobre todo articular esta relación con el Golfo dentro del mapa de todo nuestro posicionamiento global, entendiéndolo posiblemente como una ampliación de nuestro horizonte de inserción internacional, si lo tuviera que decir, complementarlo con lo demás. Pero, para terminar, creo que es un contexto de Argentina muy propicio. Tenemos que hacer las cosas bien, consistentemente, durante un tiempo. Creo que no hay más secretos que eso. Con eso quiero terminar. Muchas gracias, Diego. Muy interesante, muy abarcativo, muy estratégico y me animo a decir que muy complementario con lo que planteaba Sober. Ya hay varias intervenciones dentro del chat que los invito a que también empiecen a mirar mientras me tomo muy breves minutos para plantear compartir alguna reflexión. Creo que hay una palabra clave que resume un poco la mirada al diagnóstico global que ofrecían tanto Diego como Soer, eh, y que coincide, creo, con un poco con la postura que nuestro partido y nuestro espacio ha tomado, y que tiene que ver con un mundo en un creciente proceso de multipolarización. La palabra clave ahí es la multipolarización y el protagonismo y la gravitación que están teniendo los países del Golfo son una muestra de ello, son un reflejo de ese proceso que algunos autores en inglés llamaban como el rise of the rest, ¿no? Como la preeminencia de la ascensión del resto de los poderes, no porque las superpotencias no tengan más poder, sino porque hay más actores con mayor capacidad de gravitación y sin lugar a dudas, estos tres países en particular, quizás los más paradigmáticos de la región del Golfo, como son el caso de Qatar, Emiratos y Arabia Saudita, son sin lugar a dudas actores que en la etapa de la hiperglobalización, del momento unipolar de la década del 90, no tenían el poder de gravitación que tienen hoy, que incluso trasciende ese poder político, diplomático, y también se ha convertido crecientemente en ofrecer espacios para la solución a desafíos comunes, eh, que puede tener que ver con cuestiones de seguridad, como es el caso de los diálogos de paz o para lograr la paz entre Ucrania y Rusia, hasta múltiples cumbres de carácter global y bilateral. Con lo cual, si hay un rise of the rest y coincidimos con ese diagnóstico, los países del Golfo han hecho un proceso de rise above the rest, incluso. Eh, y es un proceso innegable para un país como la Argentina, que tiene en su interés mantener la mayor cantidad de vínculos positivos, una mirada lo más integral, 360 de la política exterior, eh, y sin razón para no dialogar, cooperar con cualquier actor del sistema internacional que respete nuestros intereses y nuestros valores. De esa forma creo que cuando a nuestro espacio político le tocó gobernar en el gobierno nacional,
hay toda esta serie de antecedentes de desarrollar y de haber puesto énfasis, energía y recursos políticos eh, y personales eh, con, con presencia de alto nivel, con diplomacia presidencial, con diálogo a los niveles más altos, eh, para estrechar ese vínculo entre Argentina y los países del Golfo. Eh, y en función de eso, una segunda palabra, así como multipolarización era la primera que yo quería dejar, la segunda es la de diversificación. Otra lección, creo, que transmiten los países del Golfo, empezando por su capacidad de implementar una visión y de diversificar sus economías más allá de justamente sus recursos estratégicos más competitivos vinculados a las energías fósiles. Eh, y en función de ese proceso de selección de la diversificación y del valor que tiene la diversificación, creo que este webinario no puede haber sido más oportuno a la luz de lo que los invito, lo mencionaba Diego, pero los invito a que se tomen un minuto después incluso de este espacio a mirar lo que fue eh, la puesta en escena que en diplomacia presidencial y en política internacional no es solamente un detalle, simbólico, lo que significó esta visita con carácter de visita de Estado del príncipe de la corona de los Emiratos a los Estados Unidos. Realmente los invito a que miren los videos, a que miren la presencia en las cenas de Estado, la presencia de las principales empresas tecnológicas, la presencia, el interés enorme, los anuncios realizados en función de no solo expresiones de inversión trillonarias en el idioma inglés, que serían billones en lo que nos corresponde a nosotros, pero también una serie de acuerdos en materia desde cooperación de minerales críticos, que es el tema que está eh, más candente en la agenda internacional en el día de hoy, pasando por cooperación en materia civil de desarrollo nuclear e inteligencia artificial, es decir, el, el potencial de intereses comunes, el enorme abanico de temas de intereses complementarios desde la diplomacia deportiva y de persona a persona, de tener figuras del fútbol internacional y destino de las grandes competencias internacionales, no solo por Qatar, sino también por el próximo Mundial 2030 en Arabia Saudita, eh, sino también las enormes coincidencias y oportunidades en el desarrollo de la economía del sistema del conocimiento. Y ahí es cuando quería tomar también un punto que mencionaba Diego, que es el del rol de las provincias y en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compartiendo con ustedes también que eh, para aquellos que no lo saben, el último 14 eh, de octubre el jefe de gobierno estuvo en una visita de proyección a los países del Golfo, visitando Abu Dhabi, visitando Dubái, estas ciudades, como bien mencionaba Diego, en las que uno puede ver el futuro en el presente. Eh, en donde hubo una vinculación público-privada, pasando por compañías como Edge Group, Etara, Mubdala, Eagle Hills, que son empresas líderes en el desarrollo en materia de innovación de infraestructura. La exploración que se hizo en materia de colaboración en seguridad urbana y sistemas inteligentes, en este caso junto a esta compañía de Edge Group, modelos vinculados al deporte, al entrenamiento, oportunidades de inversión en infraestructura y movilidad urbana,
todos encuentros que fortalecen, digamos, el posicionamiento, en este caso, de la ciudad de Buenos Aires, en temas de desarrollo urbano, de estas ciudades que están eh, a la vanguardia de lo que es la innovación. Eh, y, y también las oportunidades que hay a materia de diálogo y complementación de otras negociaciones complementarias, como es el caso de lo que se ve con muy buenos ojos y que transmitieron autoridades nacionales, que son las negociaciones que hay hoy en día todavía entre el Mercosur y los Emiratos Árabes, una oportunidad concreta también para aportar en ese proceso. Y acá viene la tercera palabra clave, así como usé multipolarización, diversificación, la última que quiero dejar con ustedes y compartir es la de ambición. Creo que lo que tiene que ver también con el vínculo con el Golfo es un vínculo ambicioso, porque las oportunidades son grandes, porque la complementariedad la inversión que se tiene que hacer todavía en el desarrollo de esa confianza eh, amerita una estrategia específica para estos países. Una estrategia que los piense como una parte integral, como una parte relevante de lo que es la estrategia internacional al servicio de, al final del día, el interés nacional, el beneficio lo mayor posible para la Argentina. Quiero dejar un poco, habiendo sido los expertos que me antecedieron, dejar un espacio para levantar algunas de las preguntas, eh, robarles seguramente un ratito más de su tiempo, pero poder hacer este intercambio con Sor, con Diego. Eh, Ustedes deben haber podido mirar algunas de ellas. Eh, quería ofrecerle quizás a Sober al comienzo para que pueda recoger alguna de ellas, compartir eh, algunas reflexiones adicionales, eh, varias preguntas que como obviamente una postura bastante en común con respecto a qué tipo de rol pueden tener en materia de visión 2030 y 2040 a través de RIGI y contratos directos, cómo estamos viendo para la Argentina acuerdos comerciales y económicos con países que forman parte de la Liga Árabe. Eh, ¿Qué nos puedes compartir, Sober, en relación a alguno de estos temas? Bueno, una reflexión que me gustaría que muchos nos tomemos para entender, más allá del multilateralismo, son las necesidades que tenemos como seres humanos y todos los conflictos, lamentablemente, que existen desde ya hace mucho tiempo, tiene que ver con los recursos naturales, con la tenencia, el poder sobre los recursos naturales. Y Argentina, por suerte, tiene, digo por suerte, porque estamos lejos de la mayoría de los conflictos y a la vez tenemos un gran repositorio de recursos naturales. En eso somos benditos, bueno, como en tantas otras cosas, ¿no? Como la generación de alimentos, las capacidades de los profesionales que tiene Argentina, como en el turismo, en nuestras diversificaciones en muchos sentidos. Pero hay que entender eso para entender el mapa mundo de cómo se producen muchos de los conflictos que hoy existen. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque lamentablemente, así como nosotros estamos geopolíticamente distantes, muchos de los países árabes están en el centro de la escena de la geopolítica mundial, como Diego decía, a tanta distancia, si es verdad o no, no importa, es un modo de reflexión de la distancia de lo que representa en el corazón del mundo el posicionamiento de estos estados. Y en eso creo que Argentina tiene una gran potencialidad en el amplio sentido de la palabra. Más allá de los recursos naturales, si Argentina logra estabilizar la macroeconomía, lo que necesita necesariamente es generación de empleo.
Para generar empleo necesita inversiones extranjeras. Y los países que mejor condiciones tienen para invertir eh, a largo plazo, con inversiones serias, mirando el futuro y sin tener demasiado costo para Argentina, en el sentido de que no van a ser extractivos, como pueden ser las inversiones que otros países planean o están desarrollando en el mundo, son los países del Golfo. Y en eso tenemos que tener la inteligencia aplicada. Lamentablemente creo que hasta el momento Cancillería Argentina no ha sabido establecer estratégicamente estas relaciones para que sean no solamente duraderas, seguras y a largo plazo, sino para que se inicien. Para comprender, había una gran cantidad de inversiones de los países del Golfo en cartera implementados a través del RIGI, pero que ya venían estudiando. Y muchos de ellos se paralizaron por los conceptos y los preconceptos que no solamente la ciudadanía puede tener, pero la ciudadanía se explica porque probablemente falta mucho conocimiento y en gran parte es responsabilidad de los mismos países árabes en darse a conocer de una mejor manera y mucho más activo en Latinoamérica, pero sobre todo de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante estos relacionamientos, son las organizaciones y Cancillería Argentina. Muchos preconceptos que llevan a la práctica y que lamentablemente han retraído estas posibles inversiones que venían a Argentina. Muchos preconceptos que tienen que ver con la cultura y con la religión. Y no se puede tachar estigmatizar de una manera o de otra a 57 países árabes que forman la Liga de Comercio Islámica, por ejemplo, que son los países con más potencialidad, con más recursos y con más necesidad de interrelacionarse y comerciar, en este caso con Argentina. Y no es que lo dejen de hacer, pero cada año que pasa logran insertarse en otros mercados. Brasil ya nos lleva años luz con relacionamiento a estos estados y así sucesivamente. Digo, no es tan mal que Argentina tenga un posicionamiento frente a determinados temas. Lo que está mal es que dejemos el resto de las agendas por ese posicionamiento. Como decía antes Norberto, hoy el príncipe saudita está prácticamente hace 48 horas al lado de Trump. Y Trump tiene un posicionamiento determinado con Israel, con el Golfo, pero eso no le impide llevar adelante, y con China, pero eso no le impide llevar adelante y desarrollar otras tareas. Llevándonos a nuestro país, Carlos Menem tenía un posicionamiento con Israel, con Estados Unidos, pero también con los países árabes. Y sin ir más lejos, Mauricio Macri hizo lo propio. Y hasta Alberto Fernández, en el gobierno de Alberto Fernández, hubo un gran caudal de apoyo, a pesar de que no existían grandes relaciones con el Golfo y con los países árabes. Los países árabes ayudaron muchísimo en medio de la pandemia, sobre todo Emiratos y Qatar, en respiradores, en mascarillas y en vacunas a Argentina. Quiere decir que hay una necesidad, que hay un cariño, que hay un respeto y que nos miran, pero nosotros parece que estamos un poco sesgados y necesitamos abrir nuestra mirada y, por supuesto, antes que nada, tener la responsabilidad de generar empleo y recibir esas inversiones que para ellos son una necesidad, pero que para nosotros es mucho más necesario aún. Muchas gracias, Sober. Y bueno, y también recogiendo algunas de las preguntas, algunos que plantean, y quizás esta, Diego, vos podés hacer alguna reflexión. Había algunas preguntas con respecto a si no creían que eh, era incompatible o podía tener algún efecto negativo lo que se ha acordado o la declaración, mejor dicho, de aquello que va a ser publicado en un texto de un acuerdo de la Argentina con los Estados Unidos.
y el vínculo que esto tiene, si es o no compatible, digamos, con esta nueva mirada que surge de la Casa Blanca particularmente, del movimiento, si se quiere, MAGA, ¿no? De este movimiento Make America Great Again, planteando esta reconfiguración de cadenas de valor, de reordenamiento de algunas de las cadenas particularmente. ¿Cómo lo interpretas? A mí a priori, sin, sin ser un experto en estos temas, me suena, viendo un poco, digamos, las palabras y el lenguaje de lo que ayer firma la Casa Blanca con el Reino Árabe Saudita, me parecería bastante compatible, y más que incompatible, pero ¿cómo lo ves vos, Diego? Yo voy a contestar de manera muy simple y voy a retomar un poco lo que dijo Sober. Eh, Nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene. Y nos conviene tener más socios y no menos. Y nuestros socios, cuanto sean más, van a tener su identidad, van a tener su historia, van a tener su perspectiva. Y digo, todos los países grandes están dando sus propias estrategias con los países del Golfo. Estados Unidos, China, que tiene distintas relaciones estratégicas especiales con los países del Golfo, la Unión Europea, también con un plan nuevo. No tenemos que hacer nada distinto. O sea, tenemos que hacer lo mismo que hacen esos países. Eh, no hay ningún motivo por el cual nosotros tengamos que objetar eh, países que tienen sus propias perspectivas. Es un mundo muy diverso. Tenemos que estar contentos. Eh, y después, con respecto a un eventual acuerdo con Estados Unidos, del cual solamente conozco framework y realmente no conozco la letra chica, no creo que ningún país que haya firmado ningún acuerdo preferencial con Estados Unidos haya sido incompatible con otros acuerdos que tengan. Eh, Así que yo creo que en esto, cuanto más, mejor. Argentina tiene un gran potencial, un gran potencial. Para ayudarnos a desarrollar, a desplegar todo ese potencial, todos los socios son bienvenidos. No nos tenemos que limitar. Me parece que eso es un poco la enseñanza de esto. Excelente, gracias, Diego. Uso unos minutitos más y les dejo una pregunta a cada uno más. Me pareció interesante esta SOAR que dejan para vos, una pregunta que tiene que ver con lo cotidiano, con lo que se anhela, con otro que sobra, eh, que nos sobra, como puede ser el agua, que también cómo podemos hacer para que ellos puedan ser turistas, ¿no? Cómo tejer esas redes que se necesita como gobierno. Que quizás tiene que ver con eso que mencionabas, que me llamó también, me gustó mucho al principio, de que aman mucho de lo que tiene que ver con nosotros, desde el fútbol, el tango, etcétera. Creo fundamentalmente que incrementar el intercambio ayudaría, pero también Argentina no tiene una política en el buen sentido de la palabra de vender a Argentina. Muchas veces me ha tocado hablar con ciudadanos chinos, con ciudadanos de la India que vienen, digamos, a Brasil y por una cuestión estratégica que escucharon en Brasil del tango o del glaciar Perito Moreno, vienen a Argentina. Pero siento que Argentina no se vende bien en el mundo para explotar algo tan magnífico como un potencial y una industria que es el turismo, y lo segundo, el mayor interrelacionamiento. Si no abrís puentes, si no abrís caminos, si no se conoce, digo, hablamos de Qatar a partir del Mundial, hubo una estrategia, en estos países también hay una estrategia para incrementar. España es hoy sinónimo de turismo, pero también se dio una estrategia como país. Lo que nos falta es humildemente, creo, a pensarnos cuál es el lugar que queremos para Argentina en el mundo y explotar esos caracteres, tener esa visión, esa marca que muchos países se han sabido dar y que Argentina lamentablemente
entre coletazo y coletazo, no podemos tener un desarrollo de política a largo plazo de qué queremos para Argentina. En muchos países contiguos, Brasil, Chile, a pesar de los cambios, tienen un posicionamiento a largo plazo y no cambian. Y lamentablemente, creo que en este gobierno todavía no ha encontrado la faceta del relacionamiento en política exterior. Estamos dando malas señales en la votación de Naciones Unidas, estamos dando malas señales con muchos de los conceptos que el mismo gobierno expresa, y lamentablemente eso retrasa y nos aleja un poco más. Creo que Argentina necesita una estrategia y, por supuesto, una implementación a través de Cancillería que no está logrando tener un camino y cómo presentar a Argentina ante el mundo. Una última, gracias, Sor, una última para Diego y después me guardo un último minuto solamente de algunas palabras clave que creo que quedaron de esta conversación. Y sería, Diego, preguntarte cómo ves el multilateralismo. Hay un diagnóstico que uno escucha en todos los espacios de política exterior, relaciones internacionales, que tiene que ver con la crisis del multilateralismo. Nosotros mismos en el informe, tanto en el de marzo como en este, lo mencionamos. Y tal como está el multilateralismo, creo que hay un consenso de que necesita ser reformado, lateralismos y multilateralismos, dependiendo del tema. Hay recientemente una entrevista muy interesante al quien es el secretario del Organismo Internacional de Energía Atómica, que está teniendo un rol muy relevante, que es un diplomático argentino y que presenta su candidatura a las Naciones Unidas. Y ese multilateralismo es a la vez el diálogo sobre temas nucleares, pero también sobre minerales críticos, semiconductores, inteligencia artificial y cambio climático. Entonces, como bien vos lo mencionabas, hay una agenda de economía internacional, de comercio, en donde adentro tiene mucha carga de conceptos eh, que pueden ir desde desafíos de seguridad nacional hasta de cambio climático. Eh, ¿Cómo sentís o cuál crees que es la visión de estos países del Golfo en relación al multilateralismo o al futuro del multilateralismo? Eh, A los dos, incluso. Me interesa también quizás tu eh, visión. Me parece que son países que intentan maximizar su autonomía estratégica. Y el multilateralismo es un instrumento, creo yo. O sea, eh, obviamente, yo creo que los países, las potencias medias, como creo que Argentina también está en ese grupo, eh, como los países del Golfo, aún con diferencias, pero creo que todos somos potencias medias. Eh, un multilateralismo funcional nos resulta beneficioso porque reduce asimetrías de poder a través de las reglas. Ahora, es un instrumento como son las relaciones bilaterales. Entonces creo que tenemos que diferenciar este instrumento, objetivos e instrumentos. Pero lo que digo es, no es un ideal. Voy a ser un poco polémico. Digo, nos beneficia a la Argentina, pero no es un principio moral absoluto. No es un fin en sí mismo. No hay una virtud intrínseca en multilateralizar los temas. Creo que cualquier país hoy piensa eso. No me quiero extender, pero lo que digo es, para no hablar en abstracto del multilateralismo, creo que hay como tres tipos de cuestiones. Como país, vos tenés las cuestiones que se resuelven a nivel nacional, que básicamente son la educación, la política fiscal, la seguridad social, las que requieren algún tipo de coordinación internacional, como comercio, migraciones, lucha contra la evasión impositiva, y las que se resuelven verdaderamente en forma colectiva, que son las vinculadas a los bienes públicos globales, si lo tuviera que definir. Cambio climático, conservación de la biodiversidad, la respuesta y la preparación ante las pandemias.
Ahora, lo que claramente estamos viendo es que hay una reacción ante estas instancias supranacionales. Todas las fuerzas que llevaban en el sentido de hacer reglas, hay una reacción porque algunos países creen que se erosionó la eficacia y la autonomía de la acción estatal. Eh, pero volviendo a tu pregunta, creo, países del Golfo, autonomía estratégica, relaciones no excluyentes con los principales centros de poder, pragmatismo. Eh, y el sistema multilateral es un instrumento. Sober, ¿querés complementar con algo, alguna reflexión final? Comparto con Diego, mucho pragmatismo, eh, mucha necesidad de pragmatismo. Ellos ya son actores multilaterales, centrales, porque son indispensables en muchos sentidos de la palabra, por los recursos, pero también por sus inversiones, porque entendieron lo que la ciudadanía demanda también post-COVID. Nosotros todavía estamos discutiendo eso. Ellos entendieron lo que la ciudadanía demanda post-COVID y porque tienen solucionados sus temas internos. Internamente cada uno de estos países funciona. No hay grandes crisis. Así que para mí son actores, deberíamos poder ordenar nuestra casa para aprender un poco más y empezar a interrelacionarnos. Bueno, por mi lado aprendí muchísimo, gocé esta conversación, escucharlos, los admiro, son dos queridos amigos y a quienes admiro muchísimo. Eh, no pretendo resumir en un 30 segundos la sustancia que se compartió acá. Creo que el objetivo de este evento está cumplido y es poner el Golfo en el lugar que corresponde en el mapa de la política exterior de Argentina hacia el futuro. Darle el lugar que muchos países ya le están dando, eh, sumarnos a esta aproximación pragmática, a esta forma no excluyente de abordar el, la política internacional, eh, de una población joven que mira mucho al futuro, que está, parecería incluso viviendo el presente un poco ya en el futuro, eh, y en donde hay mucho para ganar y hay muchos intereses compartidos a futuro entre Argentina y esos países, eh, y generar conciencia de la importancia de mantener este vínculo a nivel profesional, a nivel lo más alto como sea posible. Así que gracias a todos los que participaron, a todos los que hicieron preguntas, comentarios. Eh, es un gusto y muy prontamente seguro estarán recibiendo novedades porque la sana costumbre de pensar fuera de la caja la vamos a seguir manteniendo. Así que una vez más, gracias Soer, gracias Diego y gracias a todos por sumarse y a la Fundación Pensar por ofrecer el espacio.